Hasta ahora saben que es una clase semanal, presencial, y las clases virtuales. A partir del viernes empieza a subir la primera, ¿sí? La bibliografía que se recomienda es la que deben manejar todos, que es el libro de Saki, y el de Infectología Crítica, no sé si lo tienen. Es del año 2015, por supuesto para todas las clases se va a actualizar bibliografía, cada uno de los docentes les va a dar como para que tengan acceso, ¿sí? Y cierra con un taller que es el día 6, el viernes 6, que es práctico y es obligatorio para todos, ¿sí? El examen es múltiple choice y sigue la misma modalidad que el resto. Bueno, hoy les va a hablar la doctora Florencia Otermín, que es del Hospital Italiano de La Plata, es infectóloga, y les va a dar las dos charlas, que una es endocarditis y la otra es de bacteriemia social. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como ya dijo, mi nombre es Florencia Otermín, yo trabajo en el Hospital Italiano de La Plata. Algunos trabajan ahí ahora que lo veo, así que bueno. Vamos a ir avanzando en la clase y cualquier pregunta o cualquier cosa que quieran charlar, vamos viendo a ver si podemos responder las preguntas. Bueno, en cuanto a endocarditis infecciosa, hay múltiples guías europeas, americanas. El tema es que al ser una enfermedad de baja incidencia, la mayoría de estas guías están basadas en opinión de expertos. Hay pocos ensayos clínicos aleatorios y bueno, hay varios puntos para discutir. A lo largo de los siglos es una enfermedad que ha ido cambiando con la incorporación de la cirugía cardiovascular y las prótesis. Se incorporó a la patología otra nueva entidad y en 1994 Durack desarrolló los criterios de Liu y en el 2000 fueron modificados. Bueno, como definición, la endocarditis infecciosa es una enfermedad del endotelio cardíaco, ya sea valvular o no valvular, en donde es invadido por un microorganismo. Y esa válvula o ese endocardio va a tener una presencia del microorganismo. Es una enfermedad, como les dije, de baja incidencia, de 3 a 9 casos por 100.000 habitantes, y es una causa de internaciones. 1 por cada 100.000 pacientes internados tiene una endocarditis. El problema con esta patología es que es una enfermedad poco frecuente, que se hace un diagnóstico tardío, que muchas veces llegamos con un tratamiento inadecuado y con una evaluación quirúrgica tardía. Por eso mismo, una de las frases de Durack fue que, a pesar de que nosotros conocemos la patogénesis, conocemos los agentes causales y tenemos antibióticos para tratarlo, la mortalidad no ha cambiado demasiado a lo largo de estos años. Bueno, en cuanto a la mortalidad global, tiene una mortalidad entre un 15 y un 25%. Obviamente que esto va a ir cambiando de acuerdo a la población afectada, al tipo de microorganismo, al lugar afectado. La mortalidad no es la misma en un paciente con una enfermedad de una válvula derecha por un estreptococo que una endocarditis en una válvula protésica por un estafilococo. A lo largo de los años de la evolución, la mortalidad aumenta hasta llegar a un 70%. En el EIRA, que es el grupo de endocarditis infecciosa argentina relacionada a Staphylococcus aureus, compararon 2 grupos, en 1992, 1993 y 2003-2004, la mortalidad se sostuvo. En el Hospital Italiano de La Plata, en donde yo trabajo, se hizo un estudio también de endocarditis, en donde la mortalidad aproximadamente es la misma. Bueno, de ese mismo trabajo, lo interesante fue conocer cuántos pacientes con endocarditis infecciosa entraban por terapia intensiva, porque como saben, estos pacientes tienen que estar en una unidad de cuidados críticos, tratados con un equipo multidisciplinario que incluye terapistas, cardiólogos, infectólogos, especialistas en imágenes, y de nuestros pacientes que ingresaban a terapia intensiva, un 23% de aquellos que tenían, de 60, 5 fueron por endocarditis infecciosa.
Bueno, en cuanto a la epidemiología, ha ido cambiando la población del riesgo. A lo largo de los años, la edad, la gente vive más, hay mayor incidencia de pacientes operados cardiovasculares, o sea que ha variado un poco la epidemiología. Obviamente que el uso de catéteres también es una causa importante de endocarditis, y ha disminuido la incidencia de drogas endovenosos que antes era la población de más riesgo. Por otro lado, ha habido modificaciones, como les comentaba, en los criterios diagnósticos, pero ha habido cambios en los métodos diagnósticos, que después lo vamos a ver, pero con el avance de los métodos microbiológicos y sobre todo de los métodos por imágenes, ha habido un cambio en las posibilidades de diagnóstico que tenemos. Bueno, la clasificación de la endocarditis infecciosa, siempre la clasificación originaria, aguda, subaguda y crónica, hoy puede haber distintas formas de clasificarlo. Lo podemos clasificar de acuerdo a la válvula afectada, si es valvular o no valvular, en endocarditis de válvula nativa, ya sea derecha o izquierda, o endocarditis de válvula protésica. Y la endocarditis de válvula protésica puede ser clasificada si es temprana, ya sea cuando se desarrolla antes de los 12 meses de la cirugía, o tardía, posterior a los 12 meses. También dónde fue adquirida la infección. No es lo mismo en la comunidad que adentro del hospital. Y la clasificamos como nosocomial, como cualquier infección nosocomial, a las 48 horas. Y también se puede dividir en aquellas que tienen hemocultivos positivos o hemocultivos negativos. Otra entidad es la recurrencia de la endocarditis, que una cosa es la recaída, que es cuando se produce la endocarditis por el mismo agente causal antes de los 6 meses, o una reinfección, ya sea por el mismo agente causal pasado los 6 meses o por otro microorganismo. Dentro de la población de más riesgo para sospechar una endocarditis, fundamentalmente están los pacientes con una valvulopatía previa, aquellos que tienen válvula protésica o que han tenido una endocarditis previa. Se sabe que estos pacientes tienen mayor mortalidad, mayor riesgo de complicaciones y mayor riesgo de contraer la infección. Por otro lado, los pacientes añosos, hombres o drogadictos endovenosos son otro grupo de riesgo. Hay que tener en cuenta, en cuanto a estos pacientes, esta población de riesgo que les acabo de comentar, ante qué procedimientos nosotros vamos a necesitar profilaxis antibiótica. Tanto la colocación de un dispositivo endovascular, ya sea un catéter un catéter venoso central de diálisis, un dispositivo intracardíaco, un marcapaso o una válvula, deben recibir profilaxis antibiótica esta población de riesgo con cefazolina. Hay otros procedimientos invasivos que quizás ustedes tenían el concepto de aquellos pacientes con válvula protésica que necesitaban profilaxis cuando iban a hacer un procedimiento odontógeno. Se sabe, eso ha ido variando a lo largo del tiempo. Tiene que ser, se les tiene que indicar profilaxis cuando van a recibir un procedimiento con afectación de la mucosa oral, cuando se va a hacer un procedimiento que dañe la mucosa oral, o cuando dañe la mucosa gingival. No, por ejemplo, si van a colocar una ortodoncia o algo que no tenga daño de la mucosa, no requiere tratamiento de profilaxis. Por otro lado, tanto la realización de una broncoscopía, una endoscopía, estos pacientes no necesitan profilaxis. Bueno, en cuanto a la patogenia de la enfermedad, la endocarditis se va a producir, naturalmente el endotelio no es resistente a la colonización de las bacterias. El problema se produce cuando hay un daño a lo largo del tiempo por una turbulencia que se produce en la circulación de sangre que genera un daño y una inflamación en el endotelio. Sin embargo, hay un 25% de las personas mayores de 40 años que presentan lesiones del endotelio ulcerada que genera algo como una aterosclerosis. ¿Cuál es la fisiopatología?
donde está el daño vascular del endotelio, se desarrolla la cascada inflamatoria con la adherencia de plaquetas, fibrina, y ahí los microorganismos se colocan en el centro después que se arma la vegetación, y eso les permite generar un microambiente donde no van a ser penetrados los antibióticos. Lo que sucede en la válvula protésica a nivel de la sutura es que genera con el envejecimiento el mismo fenómeno proinflamatorio que va a ser un imán para la colonización durante las bacteriemias que naturalmente se producen en nuestro cuerpo. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas va a depender del huésped, del microorganismo, del lugar donde se produzca la infección, qué válvula va a estar comprometida, si tiene o no dispositivos implantados, o que la manifestación sea directamente con una complicación. Dentro del motivo de consulta o presentación más frecuente, el 90% de los pacientes tienen fiebre, asociado al síndrome de repercusión general. Por otro lado, como hallazgo podemos tener un soplo nuevo o un empeoramiento del soplo previo y en mucha menor incidencia todo el resto de las manifestaciones, ya sea fenómenos inmunológicos o vasculares. Glomerulonefritis, las manchas de Roth, los nódulos de Osler, las hemorragias en astillas y las embolias. Dentro de las manifestaciones, de las complicaciones, las embolias cerebrales son una de las más frecuentes y las más problemáticas, y entre un 20 y un 40% de los pacientes pueden tener manifestaciones neurológicas, ya sea por embolia y por isquemia. Bueno, acá hay algunos ejemplos en la figura de la derecha arriba, las típicas hemorragias subconjuntivales, las hemorragias embólicas, y el fondo de ojo donde se pueden ver las hemorragias. Dentro de la evaluación o el examen físico, hacerle el fondo de ojo al paciente siempre suma. Bueno, ¿cuándo nosotros debemos sospechar una endocarditis infecciosa? Frente a la presencia de fiebre o sepsis sin un foco claro, debe estar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, sobre todo si además el paciente tiene una lesión valvular o un soplo nuevo, o si tenemos un paciente con fenómenos embólicos de origen desconocido. Por otro lado, el paciente puede tener fiebre con cualquiera de estas manifestaciones: lesiones cutáneas, la presencia de una lisitis o abscesos, en el contexto de un paciente con factores predisponentes, como un dispositivo o una valvulopatía. Bueno, dentro de los microorganismos, o sea, dentro de los agentes causales más frecuentes de las endocarditis, tenemos los que se denominan microorganismos típicos, que dentro de ellos está el Staphylococcus, el Streptococcus viridans, el Enterococo y el grupo AC. ¿Y cuándo vamos a sospechar esto? Cuando tengamos una bacteriemia por cualquiera de estos microorganismos, ya sea persistente o continua, que la definimos como 2 hemocultivos separados al menos por 12 horas o 3 o más, con una diferencia de horario de 1 hora. En el laboratorio también podemos tener otros hallazgos que nada es patognomónico, pero suman, no está ninguno dentro de los criterios de Duke, pero bueno, son elementos que pueden sumar a nosotros para ayudarnos a hacer el diagnóstico. Anemia, trombocitopenia, leucocitosis, aumento de los reactantes de fase aguda, proteinuria en caso de la glomerulonefritis y hematuria también. Bueno, dentro de los elementos que nosotros tenemos para hacer el diagnóstico, los hemocultivos son una piedra angular para nosotros. El 90% al 95% de los pacientes con endocarditis van a tener hemocultivos positivos. Eso nos va a permitir a nosotros identificar el agente causal, tener el antibiograma y ¿cómo se deben tomar los hemocultivos? Tenemos que tomar con la técnica estéril 10 mililitros, lo ideal sean 3 muestras, separadas al menos por 30 minutos cada una.
antes de indicarle los antibióticos al paciente. De esa manera deben ser tomados. Hay un porcentaje de los casos de endocarditis en donde vamos a tener hemocultivos negativos. El porcentaje varía, en algunos casos dice menor del 5%, en otra bibliografía dice hasta un 30% de hemocultivos negativos. La primera causa que tenemos que pensar nosotros cuando tenemos sospecha fuerte de endocarditis con hemocultivos negativos es que el paciente recibió antibióticos previo al diagnóstico. Pero hay un porcentaje de agentes causales que son de difícil crecimiento, que son intracelulares. Y dentro de ellos está el grupo ASEC, Brucella, Bartonella y algunos hongos como Aspergillus y Candida. Y otra causa, descartando todos estos agentes causales, descartando la antibioticoterapia previa, otra causa pueden ser un diagnóstico erróneo. Siempre tenemos que, ante la sospecha fuerte de endocarditis, debemos pedir, descartando todas estas cosas, debemos pedir anticuerpos antifosfolipídicos, anticardiolipinas, buscando otra causa de endocarditis no infecciosa. Bueno, el ecocardiograma es un elemento por imágenes que va a formar parte de nuestro diagnóstico también. Transtorácico o transesofágico tiene una sensibilidad entre un 88 y un 100% y una especificidad entre un 91 y un 100%. ¿Para qué nos va a dar el ecocardiograma? Nos va a permitir definir si el paciente tiene una valvulopatía o no, que lo predisponga, si la válvula está afectada. En caso de tener la endocarditis nos va a poder definir si el número de vegetaciones, la localización de las vegetaciones, el tamaño y si hay complicaciones, ya sea el absceso, fístula, rotura de una ¿cómo se llama? Cuerda. Bueno, ¿y cuándo nosotros vamos a elegir el transesofágico con el transtorácico? Porque nos pasa de forma permanente. Nosotros ante la sospecha de endocarditis tenemos que pedirle un transtorácico. Pero si nosotros tenemos un transtorácico negativo con una sospecha alta de endocarditis, es una indicación de pedirle un transesofágico. Lo mismo que si tenemos una bacteriemia por un agente típico como es el Staphylococcus aureus, debemos pedir un transesofágico. Endocarditis, sospecha de endocarditis con válvula protésica también, o asociada a un marcapaso o un dispositivo intravascular, tenemos que pedirle un transesofágico. También nos va a ayudar frente al diagnóstico de endocarditis con mala evolución, la indicación es pedirle un ETE, e intraoperatorio también. También el transesofágico, la mejor, para lo que más nos sirve es para las endocarditis de válvula nativa, el transtorácico del lado derecho. Pero el transesofágico aumenta mucho la sensibilidad y especificidad, sobre todo para descartar abscesos de la válvula. Bueno, dentro de los criterios diagnósticos, como ya se los comenté, existen los criterios de Duke, que, fueron escritos en 1994 y fueron modificados en el año 2000. Dentro de los criterios diagnósticos hay los criterios mayores, que son los microbiológicos y los de afectación endocárdica. Los microbiológicos, uno de ellos son los hemocultivos positivos por gérmenes típicos, que fueron los que nombramos, o una bacteriemia persistente por gérmenes no típicos. Bacterias enteropatógenas, Bacillus gram negativos no fermentadores, otra causa que no sea los microorganismos típicos, pero donde nosotros tenemos una bacteriemia persistente. Y con un solo hemocultivo positivo para Coxiella burnetii o una serología positiva para Coxiella burnetii. Por otro lado, cuando tenemos un ecocardiograma con una vegetación, un absceso o la ruptura de una válvula, es un criterio mayor.
En la última guía europea de endocarditis, como criterio mayor también se excluyó una lesión perivalvular a través de la tomografía cardíaca. La problemática que, por ejemplo, para utilizar los métodos por imágenes no ecocardiograma, que, por ejemplo, nosotros tenemos en el hospital, que no, el médico a cargo quizás no es especialista en eso, entonces es difícil hacer el diagnóstico por método de imágenes. Pero bueno, con un ojo entrenado y puede llegar a ser diagnóstico a través de estas técnicas. Lo mismo que para las endocarditis de válvula protésica, lo que se usa es el SPECT-TC. Bueno, y después tenemos los criterios menores. Pacientes que tengan factores predisponentes, valvulopatía predisponente, fiebre, que se define como mayor o igual de 38 grados, los fenómenos vasculares, los fenómenos inmunológicos y los microbiológicos, es decir, aquellos que no entran dentro de la clasificación de criterios mayores. Bueno, acá. Entonces, ¿cómo tenemos tres posibilidades? La endocarditis definida, posible o rechazada. Para hacer diagnóstico de endocarditis tenemos que tener 2 criterios mayores, un criterio mayor y 3 menores, o 5 menores, como posible un criterio mayor y uno menor, o 3 menores. Este es un algoritmo de la guía europea que acá incluye estas técnicas por imágenes frente a una endocarditis posible, adjunta tanto una tomografía cardíaca como el SPECT-TC para terminar de hacer el diagnóstico como herramientas útiles más allá de lo microbiológico y el ecocardiograma. Bueno, entonces, siempre es importante tener un diagnóstico precoz de endocarditis infecciosa. Más allá de los algoritmos de estudios que hay, que se han elaborado, el diagnóstico siempre llegamos un poco tarde. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento siempre tiene que ser, como les comentaba, en una unidad de cuidados críticos, en donde incluye el tratamiento de sostén, el tratamiento antibiótico, evaluar rápidamente los criterios quirúrgicos y debe ser un equipo multidisciplinario expertos en el tema. Siempre a la hora de pensar en el tratamiento empírico frente a una endocarditis tenemos que evaluar varias cosas. El paciente, la edad del paciente, si es de válvula protésica, si es de válvula nativa, conocer la microbiología de nuestro lugar y siempre pensar en estos 3 gérmenes ante la presencia o la sospecha de una endocarditis de válvula nativa. El tratamiento tiene que ser bactericida, tiene que ser prolongado y parenteral. Bactericida porque el huésped no va a poder combatir esta infección, por eso está demostrado el fracaso de los tratamientos bacteriostáticos. Dentro de los antibióticos tenemos una lista bastante grande, pero bueno, siempre a la cabeza, a la hora de iniciar el tratamiento empírico inicial, necesitamos pensar en el Staphylococcus aureus METI-R de la comunidad o nosocomial, si nosotros tenemos una endocarditis nosocomial, y el enterococo, ¿sí? Pensándolo también, incluiría en la endocarditis nosocomial la cobertura de bacilos gram negativos que nosotros tengamos en nuestro hospital. Bueno, una vez que ya tenemos, ¿qué tratamiento vamos a empezar para la cobertura del Staphylococcus aureus? Sin material protésico, la vancomicina es el tratamiento empírico inicial. 30 a 60 miligramos kilo, separado en 2 a 3 dosis. Como alternativa terapéutica está la daptomicina, que hay estudios que demuestran que no es inferior a la vancomicina, y como alternativa, llamativamente en la última guía europea, como tratamiento empírico inicial alternativo para la endocarditis infecciosa por Staphylococcus aureus de válvula nativa,
pusieron trimetroprima-sulfa junto con clindamicina. Es llamativo, pero bueno, hay un estudio de pocos pacientes, pero que tuvieron buenos resultados. Ahora, cuando nosotros tenemos confirmada la endocarditis de válvula protésica, ahí se le suma rifampicina y gentamicina. Por otro lado, como se eliminó a la gentamicina, no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, como tratamiento empírico inicial, la gentamicina para el Staphylococcus aureus estaba como tratamiento empírico de válvula nativa. Hoy eso ya no se usa más, se ha demostrado que no hay menor mortalidad y que genera mayor nefrotoxicidad los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos en válvula protésica se pueden administrar durante 2 semanas. Después continuamos con el resto de tratamiento durante 6 semanas. Bueno, esto es lo que les comenté para que les quede. Tanto METIR como METIES. Bueno, en caso de confirmar la endocarditis por enterococo, las opciones terapéuticas, si son sensibles a betalactámicos, ampicilina más gentamicina, y una nueva alternativa, o sea, una alternativa en aquellos lugares donde hay una alta resistencia a los aminoglucósidos, ampicilina más ceftriaxona. Lo mismo. Bueno, y otra problemática es cuando decimos que el paciente tiene criterio quirúrgico. Nosotros lo que tenemos que pensar es en un paciente que esa válvula se va a romper, o sea que en una insuficiencia cardíaca refractaria, frente a un fracaso terapéutico con los antibióticos, en donde nosotros necesitamos remover el foco infeccioso o para prevenir el fenómeno embólico. Hay criterios de urgencia y de emergencia. Emergencia, como ustedes ya saben, hay que resolver el problema en menos de 24 horas. La urgencia la podemos resolver entre 2 a 4 días. ¿Cuál es la única indicación de cirugía de emergencia? Es cuando nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca descompensada o un shock cardiogénico severo, ya sea por afectación de la válvula. El resto de las causas tenemos al menos 2 a 4 días para resolverlo. Siempre el cirujano cardiovascular, cuando nosotros confirmamos una endocarditis, debe estar avisado, porque no sabemos nosotros cómo va a evolucionar el paciente. Bueno, entonces, uno de los criterios más importantes es prevenir la embolia, porque vamos a necesitar tratamiento combinado, antibióticos más cirugía. ¿Qué factores de riesgo nosotros vamos a tener frente a la embolia? Que tengamos un tiempo de tratamiento antibiótico menor a 1 semana, el tamaño de la vegetación, que sea una vegetación grande, dónde está ubicada, que sea siempre las válvulas izquierdas, que sea causada la endocarditis por el Staphylococcus aureus y qué movilidad tenga la vegetación. Bueno, dentro de las complicaciones de la endocarditis, más allá del fallo cardíaco y las embolias, hay múltiples, la presencia de abscesos, aneurismas, glomerulonefritis y otras complicaciones mucho menos frecuentes como la pericarditis, miocarditis, el infarto agudo de miocardio. Bueno, y como les decía, la mortalidad global es de aproximadamente un 25% y estas son las causas por las cuales el paciente se va a morir. Tanto el Staphylococcus aureus como los bacilos gram negativos son aquellos que van a estar aparejados con una mayor mortalidad. Así que como conclusión, tenemos que pensar en endocarditis siempre ante la sospecha de diagnóstico que le comenté. Siempre tiene que ser un tratamiento adecuado, con una dosis diaria definida adecuada, y hay que estar atentos a elegir el momento oportuno para la indicación quirúrgica. ¿Alguna duda o algo que...? ¿Alguna pregunta? Seguro.
Con relación a la indicación quirúrgica, en relación al tamaño de la vegetación. Sí, ahí está. Si querés ahí te muestro donde yo lo puse. La indicación, el tamaño es cuando nosotros tenemos vegetaciones grandes. Grandes definimos mayor a 10 milímetros. Ahí tenemos que pensar en la cirugía. ¿Sí? De urgencia. Sí, de urgencia, no es... evaluar también el estado del paciente. ¿Sí? Una de las clases virtuales que tienen se trata de este tema, las indicaciones quirúrgicas de endocarditis, así que lo van a poder complementar ya después del viernes. ¿Todos manejan endocarditis? ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Tienen lugares para hacer cirugía? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿El esquema inicial solamente lo hacen con banco medicina? Sí, si sospechamos sí, y después cuando confirman le agregan la rifampicina. Sí, es una sociedad prótesis, sí. Y si es la nativa solamente con banco le hacen el tratamiento. Banco, y si, dependiendo si es METI-R o METI-S. Si es Claro, METI-S, le ponemos cefazolina. El tema de la indicación de rifampicina en la válvula protésica tiene que ver con el biofilm. Es básicamente eso. Sí, la rifampicina no es una indicación de urgencia. Uno puede esperar entre 3 a 5 días para iniciar el tratamiento con la rifampicina. Hay estudios que prolongan la bacteriemia. Pero bueno, no es una urgencia iniciar la rifampicina. Está bien. Y ese es el trabajo del esquema con TMS. Lo fuimos a buscar porque nos resultó llamativo, pero bueno, es un estudio de 36 pacientes en donde tienen muy buenos resultados y es un solo estudio, uno solito. Pero bueno, en la guía está, y qué sé yo, o sea, uno lo puede tener en cuenta como alternativa. Un paciente que esté estable, pero bueno, está y ellos tuvieron buenos resultados en ese trabajo. Y hay que tener asegurada la sensibilidad. Sí, sí, asegurarse la sensibilidad y... Porque no tiene bacteriostático. Sí, exacto. Sí. Así que bueno. ¿Alguna otra pregunta? Otra cosa. Bueno, hacemos una pausa y en un ratito empezamos Dale. con, ¿sí? Chicos, tienen que ir a Con la dar segunda el parte, presente. bacteriemia asociada a catéter. Esto es más que nada porque... bueno. Es un tema muy claro. Vamos a